El hombre más se cree Se especial. cree especial. Entonces, como dice Te Dejagua, si tú te crees especial y único y que tú tienes todo, que es lo que ha pasado normalmente, ¿cómo tú identificas que tú eres estúpido? Para el pueblo dominicano. ¡Un, dos, tres, ya! De unidades reconocido tanto por monarcas. Resplandece a mi alrededor. Bienvenidos a Política Chévere. Yo quiero compartir con ustedes una cosa. Okay. A ver. Se supone que un hombre promedio, ¿cuánto es que mide? Como 5'9". Bueno, yo mido 5 o 10. ¿Tú te consideras promedio? Normal. Ok, Todo el hombre que entonces... mide menos de ahí debería morirse. Mira, Ok, entonces yo mido 5'5" y aclarando que yo soy un anteproyecto de hombre. Entonces, bien. Hoy vamos a hablar de la estupidización de la sociedad. Sí. ¿En qué momento ustedes creen como que hubo ese cambio en la historia donde la gente empezó a querer ser como estúpido? Porque lo voy a decir así, a querer ser estúpido. O sea, no aspira a otra Por cosa. decisión, así. mira, Pero antes de Cristo, los atenienses no se dedicaban a Pero miren, pensar. pero miren Sí. algo, antes de, por ejemplo, entrar en la historia, yo creo que sería muy bueno explicar un poquito sobre lo que es de por sí la estupidización social, que si partimos de ese concepto, pues yo haría una pequeña variación, si la, si la producción me lo... Adelante. Adelante, O sea, adelante. Ilústranos con tus conocimientos. Ay, Dios, no me intimiden, por favor. No, básicamente estamos hablando de estupidización social y es cuando tratan de manipular o cuando se manipula el criterio crítico, valga la redundancia, de los ciudadanos para obtener un beneficio en sí. Entonces, por ejemplo, yo preferiría decir la manipulación social, si a eso vamos, ¿no? Porque básicamente te están manipulando para que tú no puedas quizás de emitir una opinión positiva o negativa de lo que realmente te conviene para responder a ciertos sectores. Bueno, podemos ponerlo como una manipulación más sutil, A ver, más larga. Me explico. Los gobiernos autoritarios, ¿verdad? por ejemplo. ¿De qué son dueños ellos? ¿De qué es dueño un gobierno autoritario? De todo. Y de la verdad. De todo, incluso la verdad. ¿Qué pasa cuando tú eres dueño de la verdad? Cuando tú Tú llegas a un controlas. momento de que prolongaste tanto tu mandato propagandístico y demás, que ya eres dueño de la verdad. Y que la mentira se vuelve verdad tanto que se repite. Tú tienes un pueblo estúpido. No solo eso, no lo sabe. Ellos creen que están bien. Exactamente. Ellos creen que están bien. Exactamente. Por ejemplo, decía Ortega y Gasset que antes el hombre masa, el hombre común, sabía que era un hombre masa y se comportaba como tal. Pero resulta ahora, viniendo lo que dice Te Dejagua, que el hombre masa es masa y dice que es único y diferente. Sí. Se cree especial. El hombre más se cree Se especial. cree especial. Entonces, como dice Te Dejagua, si tú te crees especial y único y que tú tienes todo, que es lo que ha pasado normalmente, ¿cómo tú identificas que tú eres estúpido? Wow. Wow. ¿Cómo yo sé que yo soy estúpido? Mira, una de las grandes estrategias que tienen los gobiernos autoritarios es esa expansión de mentiras que parecen verdad. Por ejemplo, hasta no hace mucho se creía que una fábula soviética, una famosa fábula soviética de Pavlik, era cierta. Que fue un niño soviético, que denunció a su familia porque estaban acaparando el grano. El grano estaba prohibido, acaparar el grano estaba prohibido, ¿verdad? Un régimen comunista. Y por las represalias, la familia lo mató. Y se vendió a Pavlik como un mártir. Para entender cómo le vendes a tu público que acaparar el grano es malo desde que son chiquitos. Pero Wow. mira, es algo que no se da, por ejemplo, o quizás una ventaja que tienen las personas que viven en países o en gobiernos democráticos, ¿no? Que tú tienes acceso, por ejemplo, a la tecnología, a mayor información, y tú tienes la libertad de expresión. Entonces tú puedes investigar. Hay muchas cosas que en ocasiones lo que se requiere es que el ciudadano se empodere un poco más, pero de manera objetiva, no repitiendo lo que te dicen, no creyendo lo que te dicen, sino investigando lo que te dicen y analizando qué tan conveniente es eso realmente. ¿Por qué? Porque nos volvemos
cotorras repetidoras El y problema asumimos es, realidades. el problema que es que realmente no ahora, corresponden. o sea, uno tiene la capacidad como de buscar información, pero uno se limita como al título o a lo que está por arriba. Sin embargo, o sea, es poca Al las epómeno, a veces. la esencia. Bueno, Exactamente. Exactamente, porque, por ejemplo, ahora la gente ni siquiera le importa, o sea, se preocupa por todo, pero superfluamente. Es Exactamente. decir, normalmente ahora en la modernidad las estupideces la vemos como ideologías, movimientos que son estúpidos, que realmente no llegan a nada, pero te dan cierta identidad. Que lo que ha pasado normalmente es que las personas que los regían los valores, los principios, han dejado de regirse por ahí. Entonces, sus creencias no tienen donde, o sea, no tienen cómo formar una identidad. Y la masa te da la identidad. Entonces, cuando la masa te da esa identidad, que tú entiendes que eres único y diferente, que es lo que ha pasado normalmente ahora, tú entiendes que tú estás bien. Y eso es lo que dice Te deja agua. Cuando cierta gente dice que eso es verdad, un ejemplo, vamos a decir que, no sé, que tirarte de un segundo piso no te va a matar, pero todos hacemos eso y resulta que el que no se detiene un minuto a ver, a pensar, ¿qué pasaría si yo me tirara del segundo piso? Y ese tipo de cosas, por ejemplo. Y una cosa, Mari, perdón que te interrumpa, yo creo que no solamente es el tema de analizar de que sí nos vamos a matar, es analizar las consecuencias. Bueno, puede que tengas razón y yo no me mate, sí, pero puede que me afecte la columna, puede que me rompa un hueso. Entonces, probablemente me estén diciendo una verdad a media, yo le estoy creyendo, me estoy uniendo a esas masas y al fin y al cabo voy a terminar afectado por no sentarme a analizar si realmente eso es lo que me están diciendo o eso se corresponde a los valores o lo que yo quiero hacer. Sí, pero una pregunta, y disculpa. ¿Cómo una persona sabe que lo están manipulando? O sea, ¿cómo el pueblo se da cuenta que lo están manipulando? Investigando, y para eso hay que ir más para atrás. Tiene que ver. ir más para atrás. Te muy bueno en historia. A mí me encanta Sí, escuchar. Le comentaba a Mari, ¿verdad que los atenienses se dedicaban a pensar, no? Uh-huh. Claro, que no era esclavo, ¿no? Ciertamente, Que no era esclavo, se habían dedicaba esclavos. a pensar. Por alguna razón, llegamos como al oscurantismo Uh-huh. después de Cristo. Pero hubo un señorito, Un tiempo que se fue la luz. un tiempo que se fue la luz. Hubo un señorito llamado Johannes Gutenberg que inventa la imprenta. Y dirán, hey, la gente aprendió a imprimir. No solo aprendió a imprimir, la gente se hizo más inteligente gracias a eso. Se pudieron reproducir libros de forma masiva. Se pudo tener más acceso a libros. Sí, el primer libro impreso fue la Biblia. Más personas tenían acceso a la Biblia. Más personas no eran simplemente cristianos por fe, sino por tenían ese conocimiento ahí. Porque era un conocimiento que solo lo tenía el clero. Pero Gente. también hay un punto, Te deja agua. Por ejemplo, ahora tenemos muchísimas informaciones. Exacto. Estamos abiertos, los libros son gratis, las mayorías. ¿Por qué la Hay gente, bibliotecas. La ¿por qué la gente ahora es tecnología, más... la ¿Por tecnología qué? también nos Si en tiene toda la este información punto a la de la mano. historia nosotros tenemos tantos conocimientos abiertos, ¿por qué la gente es más estúpida? Porque en todos los tiempos ha habido gente estúpida, pero ¿por qué ahora somos Yo así? creo que ¿Qué te digo? también- ¿Qué tanto? Tenemos mucho acceso a la información, ¿verdad? Exactamente. Más que antes. No hemos detenido a la calidad y la veracidad de esa información. Yo creo que yo Porque me iría más cualquier atrás. pendejo habla zica en internet. Ay, yo qué creo. Yo ¿Por qué me creen? No, claro que sí. yo me iría más Internet está atrás. lleno de Yo- mierda. Yo creo que primero hay un tema de la identidad. Ajá. O sea, a veces nosotros como que nos montamos en olas y no tenemos definido nuestros valores, nuestros criterios, en qué realmente creemos. Y si, por ejemplo, aparece una ola, un movimiento tal cual que está apoyando tal causa, tú te montas en ese movimiento porque es la tendencia. Pero Bueno. tú todavía no sabes si eso es lo que realmente tú quieres. Entonces, ¿qué pasa? Mari, por ejemplo, habla, sí, pero tenemos acceso a la información, pero estamos más estúpidos. Lo que pasa es que probablemente, y lo hablábamos antes de empezar a grabar el podcast, probablemente no tenemos desarrollado nuestro espíritu crítico. O probablemente no profundizamos en esa información que tenemos a la mano. O simplemente la información que llega es la que la gente quiere que tú leas. Y no hablo ¿Cómo de podemos contrarrestar eso, y no hablo según ustedes? de conspiración. Verificando lo que lees.
múltiples fuentes, hay muchísimas formas de tú verificar lo que tú estás leyendo. Miren, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Es que ahora se critica mucho que anteriormente en las escuelas y las universidades los profesores te ponían a repetir lo que decían los libros. Sí. Ahora se está dando mucho más la práctica de que te ponen a analizar y a emitir una opinión de lo que dicen esos libros. Entonces, eso te motiva a dos cosas. Primero, te desarrolla un espíritu crítico. Reitero, he mencionado mucho esa frase, pero para mí es importante. Y segundo, también te motiva a investigar más al respecto para tú poder fundamentar. Me voy tus más para atrás. opiniones. ¿Cómo aprendimos a leer nosotros? Sí. Libros, no hay La mayoría de los dominicanos, Yendo a la escuela, no me incluyo. Pero hay un viendo. punto también. El libro Nacho es el peor para tú aprender a leer. Ujú. Claro. Eso es para repetición. O sea, tú aprendes a repetir. Por Mi ejemplo, mamá me ama, mi papá me ama. Ah, ¿cómo ustedes creen que se identifica la estupidez? Porque han habido muchísimos factores. Uno de los tantos factores que han habido es que el pensar ha sido, vamos a decir, sometido. O sea, pensar no es bueno. Por ejemplo, en la Reforma Protestante sí. pasó algo, y es que la palabra profesión, la palabra vocación, perdón, lo que hacen es que la sustituyen por profesión, porque resulta es que nosotros tenemos que tener una profesión que agradara a Dios. En la Reforma Protestante, agradar a Dios era que tú tengas bienes materiales. Entonces, ¿qué pasa? Occidente normalmente como que toma esa reforma, especialmente eso, y la gente no se dedica a la vocación o a lo que él entiende que debe hacer, sino que se dedica a lo técnico. Cuando tú solamente te dedicas a lo técnico, resulta que tu cerebro lo que hace es cosas mecánicas, y solamente respondes a eso. Eso es una de las tantas cosas que ha pasado, porque nosotros ya... O sea, como cuando la gente está haciendo algo que lo hace como ya tantas manera veces que el mecánica. cerebro como que deja de... Ajá, el cerebro como que Se acostumbra a lo mismo. se acostumbra a lo Exacto. mismo y ya tú no te dedicas a pensar. De hecho, tú haces todos los días, todas las mismas cosas. Y decía Adam Smith, de hecho, el mismo que dijo que teníamos que tecnificarnos, que hacer técnicos, que aparte de ser técnicos, teníamos que hacer cosas que pudieran mover nuestro cerebro para que nos pareciéramos máquinas. Entonces, ¿qué ha pasado? La humanidad como que se le ha olvidado que aparte de ser técnico, tiene que hacer otras cosas. Y nos hemos ido por ahí. Por ejemplo, el que piensa ahora es el que está mal. Yo creo que más que el tema del que piensa está mal, entramos a otro punto, que es el irrespeto. Aquí no se respeta a quien piensa diferente. O sea, tú tienes un criterio diferente al que tienen las masas y ya te acaban, ¿no? Entonces, Sí y no. Sí No, y no. no. ¿por qué ustedes entienden que no? Sí y no. A ver. Depende de qué criterio tú tienes. Exactamente, porque ese es otro punto. Tu criterio puede estar erróneo, que es lo que Eso ha es pasado cierto. ahora. Y porque la mayoría dice eso, tú vienes y me dices a mí, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Y resulta que porque se ha dicho que eso es la verdad, no está de acuerdo. Eso es cierto. Y mira, básicamente cuando te decía al principio, cuando hablábamos al principio del tema, que te dije, voy a utilizar la manipulación social y no la estupidización social, era porque me refería al tema de que se crean campañas con un fin. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que por no investigar nos montamos en esa ola. Podría poner un ejemplo reciente. A veces se diseñan estrategias que van encaminadas hacia un fin. Y esas olas no es que se crean de la nada, es que se empiezan montando desde una estructura. Por ejemplo, me voy a reservar los detalles. Por ejemplo, recientemente se estaba discutiendo un proyecto de ley en la República Dominicana. Sobre ese proyecto de ley se creó una ola a la que todo el mundo hizo su yola y se montó. Ujú. Esa ola empezó a desvanecerse o se empezó a contrarrestar cuando muchos juristas se empoderaron y empezaron a desmenuzar y a decir qué es real, cuál era el trasfondo, cuáles eran los baches. Pero si no aparecen esas personas que básicamente empiezan a orientarnos, a explicarnos cuáles situaciones podría traer si se aprobaba sin las modificaciones, entonces íbamos a seguir todos montándonos en esa ola, aunque eso nos lleve al centro del mar y nos hunda. Hay un punto. dicho que No sé dice... si me hay un entendieron dicho... o si me envolví mucho. No. Y estamos claros lo que está diciendo. Y dilo sin miedo. Ley de extinción, Ley de de extinción dominio. por ejemplo. ¿Cuál era tu dicho? ¿Te dejaba? Que
que el burro se amarra donde diga el dueño, aunque se ahorque. Sí. Aquí se iba a ahorcar. Y de mala Un manera. Feo. punto también que ha pasado ahora, que se ha dado socialmente, que es algo que tienen que tomar en cuenta para evitarlo, y es que la sociedad espera todo. Por ejemplo, los cambios que han venido existiendo, la sociedad no se pregunta el por qué, simplemente los acoge y los espera. Por ejemplo, ¿por qué yo tengo que esperar que haya un cambio nuevo en el teléfono? O sea, ¿por qué hay un teléfono nuevo? O sea, la estupidez social ha llegado al punto en el que no se pregunta el porqué de las cosas, ni el cómo, ni cuánto, simplemente lo espera. De hecho, una nueva ola que hay ahora de coach dicen, tú tienes que adaptarte a los cambios. Y eso es parte de la estupidez social, Si tú no porque quieres adaptarte. tú no tienes que adaptarte a los cambios, tú tienes que analizar los cambios, porque pueden ser que los cambios, en vez de llevarte por un buen camino, no sea que vayan por ahí. O sea, cuando tú escuches la frase adaptarte a los cambios, esperar, tú cambiar, no. Porque resulta es que ese es uno de los problemas de ahora que mencionaba Bauman. La gente no tiene identidad porque la gente está esperando que vengan cosas nuevas para adoptarlas. Claro, y también entender lo que puede representar ese cambio, porque necesariamente los cambios no pueden representar un beneficio. A veces tú No. estás bien y cambia y termina estando peor. Que de hecho, eso es lo que ha pasado ahora. La gente, las Las diversidades son tradiciones. No, las tradiciones lo que han querido es cortarlas. Y cuando tú empiezas a cortar tradiciones y tú no te preguntas por qué, pasa lo que pasa ahora. Por ejemplo, ¿cómo tú evitarías la estupidez? ¿Cómo tú la identificas y la evitas? Educando y que la gente esté consciente de dónde viene tu información. ¿Por qué? Porque muchos de esos muchos movimientos, muchas movilizaciones vienen por tontos útiles. Gente que tiene un objetivo, usa a la persona de idiota porque le sirve. Por ejemplo, Guerra Fría. La Guerra Fría la gente quería acabar el comunismo como sea. Iba a hacer lo que sea. Sacrificar su libertad, sacrificar la democracia, sacrificar vidas, todo para que el comunismo no gane. Sí, pero yo agregaría lo siguiente a eso que ustedes dicen. Por ejemplo, antes las personas eran estúpidas, vamos a decir así, dependiendo de su ideología, ¿verdad? Pero yo digo que ahora todo va a depender mucho del dinero. ¿Y por qué yo digo eso? Porque tú tienes en el barrio personas que, o sea, que me ven a mí, que te ven a ti, que dicen, ah, no, pero mira, este fulano, él estudió y él no tiene cuarto. Sin embargo, yo tengo que conseguir una vuelta. Yo, universidad, no, eso no. Yo voy a hacer algo que a mí me dé dinero sin yo ir a la universidad. Entonces, esa manera de pensar lo que hace que esas personas sean más vulnerables y sean más maleables. Entonces yo digo que si el gobierno quisiera manejar a las personas ahora, lo tiene mucho más fácil, porque las personas ya no son como antes, que piensan como que, no, que tal cosa es bueno, que tal partido piensa bien y tiene valores, sino que la persona piensa como que, ok, el dinero, ¿qué es lo que? Y muestra de eso es que la política dominicana se reduce a empleo. O sea, tú tienes 500 personas que están en un partido político que lo que están pensando es como que... Me van a nombrar. Exacto. Voy a Si hacer gana política para fulano, conseguir un- si gana ¿Verdad fulano, que sí? Entonces, me van a nombrar. Entonces, Me van a ahí entra nombrar. un punto, que es que tenemos que fortalecer la educación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros en la escuela nos preparan para terminar la escuela, entrar a la universidad, conseguir un trabajo. Por ejemplo, aquí ahora es que se está desarrollando un poco más el tema de la cultura de emprender, pero aquí no Sí. te dan educación financiera. Sí, pero déjame hacer un paréntesis. Y a la universidad y al colegio no es te sinónimo exime, de- no te exime de ser un estúpido. Exactamente. Tú puedes tener un PhD y tú puedes seguir ser- siendo un pero estúpido. exactamente. Pero Entonces, perdón, yo no me refería al tema de Normalmente de ahora, que eso te haga o no de estúpido. hecho, la estupidez se va a la academia porque ahora se inventan unas carreras que tú dices, ¿y eso qué es? No se interesa. Entonces, tú puedes ser un estúpido, ir a la escuela y de hecho hay que ver qué tipo de educación, porque yo te puedo dar educación a ti
y Ok, venderse ¿y qué por hace? dinero. ¿Qué hace? Entonces, Pero hay un punto. ¿qué es la estupidización de la sociedad? Exacto, ¿qué hace Es una que, persona es que ser tan, estúpido? es Sí, que pero tan es que- manipulable tú puedes ser. Pero es que hay un punto. Ajá. Volvemos al tema del desarrollo del espíritu crítico. Tú eres manipulable por dos cosas. Pero hay una Primero, cosa también. porque tú no te sientas a investigar probablemente y te montas en lo que sea. Y segundo, porque tú no estableces una opinión clara en base a esa investigación que tú hiciste. Es Entonces, que tú cuando puedes ser iletrado cuando y yo no me- ser un es estúpido. que yo no estoy hablando de letrado o de letrado. Yo estoy hablando de O sea, investigación. que lo que hace una persona estúpida o no es el rango o la capacidad que tiene mañana para es? investigar. para pensar, Pensar. para Ok. Pero es pensar, que para también analizar y cómo tomar tú y dejar. piensas. Entonces Porque hay tú, gente que piensa mal. ñame que me estás viendo, cuando tú veas algo que tú no sepas, tú tienes que investigarlo, man. Ok, sí. Ok. Eso Ay, fue me un encanta ese mensaje. Fanuel. Es un No, pero automensaje. es que yo te No, voy a decir no. algo. Cuando yo me refería al tema de Fanuel, yo no decía al tema de que si tú estudias o no, sino que desde la educación básica se deben de ir, educación inicial, perdón, se deben de ir sentando las bases para poder sacar lo mejor de cada uno de nosotros o para poder motivarnos a sacar lo mejor y no ser tan manipulables socialmente y poder responder a intereses de un grupito, sino a los intereses colectivos. Otra cosa No es sé la si me dependencia. entendieron. No, no. Tú te quedas mirándome y yo me quedo como que me perfectamente. Otra entendiste. cosa es la dependencia estatal. Que al final, Punto. quien te quiere manipular es que te tiene ahí. Eso es. Y ahí entramos con el picapollero 500. Pero eso es otro tema. Eso para es otro tema. estupidización de la Para eso sociedad. tenemos que entrar para eso tenemos que hacer Eso un podcast. mismo. Gracias. Resplandece a mi alrededor.